Cuarto video dedicado a la figura y obra de Carlos de Sigüenza y Góngora, autor criollo novohispano, nacido en Ciudad de México en 1645 y muerto en esta misma capital en el año de 1700. Estábamos con la revisión de las ediciones de las obras de Carlos de Sigüenza y Góngora y llegamos a la libra astronómica y filosófica. En esta obra, prácticamente lo que hace Carlos de Sigüenza y Góngora es dar respuesta, digamos, a un texto que en el propio 1681 escribió Eusebio Francisco Quino. Recuerden, este misionero jesuita que llega a Nueva España, pasa por Ciudad de México, es recibido, bueno, por los virreyes, por el propio Carlos de Sigüenza y Góngora, le es suministrada una serie de datos importantes en su naturaleza de cartógrafo real, antes de llegar hacia la Pimería, hacia esta región donde había fundaría una serie de misiones importantísimas, digamos, para la evangelización y colonización de estas tierras norteñas. Pero Quino escribió y le dio prácticamente en mano a Carlos Sigüenza y Góngora, antes de partir, una obra escrita por él que a todas luces era una respuesta al manifiesto contra los cometas que había escrito Carlos de Sigüenza y Góngora en 1681, y el título de la obra de Eusebio Francisco Quino era Exposición astronómica del cometa de 1680. Aquí la situación dio origen a una diatriba, una de las más célebres diatribas entre dos grandes personalidades del siglo XVII, que fue esta situación que en el capítulo 10 de su libro, Quino se opone, digamos, a lo dicho por Carlos de Sigüenza y Góngora acerca de que no había ningún tipo de fundamento en decir que los cometas anunciaban o eran causa de males. Y la situación es que Sigüenza y Góngora expone en su libro Astronómica, hace una respuesta contra el argumento de autoridad que cita Eusebio Francisco Quino y contra las inconsistencias que revisa en sus cálculos matemáticos acerca de las dimensiones del cometa y de la ambigüedad que maneja Quino acerca de que el cometa pudiera ser a la vez causa de males como anuncio de males, y sobre todo el hecho de que los hechos trágicos que pueden suceder vinculados a las figuras de los grandes reyes o gobernantes suceden aún sin que los cometas aparezcan en el cielo, ¿no? Entonces, este tipo de argumentaciones, pues finalmente nos muestran cómo Carlos de Sigüenza y Góngora da respuesta, primero que nada, a un hombre que había dedicado su obra a la duquesa de Aveiro, una mujer muy connotada que fue mecenas de las artes, una mujer culta y docta, y que también había patrocinado parte de las misiones que habían llevado a cabo, por ejemplo, la orden jesuita, y que de alguna manera era la oposición de el científico criollo novohispano contra el científico europeo, que daba por sentado de cierta manera eh, su ascendencia o su superioridad sobre el criollo novohispano. Y Carlos de Sigüenza y Góngora no acepta esta situación y deja demostrado a través de su libro Astronómica que un científico criollo hispano puede tener mejores argumentos y sobre todo más apegados a la ciencia para pues contestar, digamos, a las argumentaciones de un científico o un intelectual europeo. Bueno, luego seguimos con la relación de lo sucedido a la Armada de Barlovento en la isla de Santo Domingo, con la quema de Guárico en 1691, luego el trofeo de la justicia española en el castigo de la alevosía francesa, haciendo alusión a la piratería nuevamente en 1691, y la descripción del seno de Santa María de Galve, alias Panzacola, de la movida y del río Mississippi. Esto en 1693, entre 1691 y 93, en ese interín, ocurrió un hecho que hizo que Sigüenza y Góngora fuera necesario que se alejara de México por la situación del Gran Motín
que ocurrió en 1692, este motín del hambre, digamos, que llevó a grandes sectores marginados a manifestarse en una revuelta que llegó a ser violenta en la Plaza Mayor y que terminó con el incendio de parte del Palacio de la Audiencia, lo que ahora sería parte del Palacio Nacional, en la sección que queda junto, no a la calle de Monedas, sino la contraria, la que da a lo que antes era la Plaza del Volador, y que terminó incendiando y dañando buena parte de los archivos, los cuales desesperadamente Carlos de Sigüenza y Góngora trata de salvar, poniendo en riesgo su vida y arrojando desde la parte alta los documentos hacia la acequia para evitar que prendan fuego. Este episodio marcó mucho a Carlos de Sigüenza y Góngora y fue definitivo en su ánimo. Esta expedición que lleva a cabo en 1693 da como producto un mapa muy detallado y muy exacto para los recursos de su época de esta sección de la parte norte del Golfo de México, la desembocadura del río Mississippi, hasta prácticamente buena parte de la Florida. Luego, finalmente, con motivo de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, compone un elogio fúnebre que desafortunadamente está perdido, ¿sí? Y que nos habla, pues, de la relación de estos dos grandes intelectos de la época. Esta es la portada de la Libra Astronómica y Filosófica. Este es un fragmento en donde solo voy a leer una pequeña parte de ese. Nunca con más repugnancia que la ocasión presente tomé la pluma en la mano, aun siendo con la urgencia forzosa de defenderme a mí mismo. Pero siendo el necesario objeto de este mi escrito, el reverendo padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús, ¿cómo no había de serme este empeño más que sensible, cuando me recuerdan las obligaciones con que nací, lo mucho que debo a tan doctísima, ejemplarísima y sacratísima religión desde mis tiernos años, en que merecí tan singulares favores como siempre publico, y que quisiera pagar aún con la sangre que vivifica mis venas? Hablo con el reverendo padre no como parte de tan venerable todo, sino como un matemático y sujeto particular, y a no ser de esta manera puedo estar muy seguro de que callara la boca, ¿sí? Haciendo alusión a que no se trata de una diatriba desde el punto de vista de su carácter religioso, sino como matemático, de matemático a matemático. Y un texto de Alboroto Indiano, donde dice, y exhortándose unos a otros a tener valor, supuesto que no había otro cortés que lo sujetase, se arrojaban a la plaza a acompañar a los otros y a tirar piedras. Ea, señores, se decían las indias en su lugar, en su lengua unas a otras. Vamos con alegría a esta guerra, y como quiera Dios que se acaben en ella los españoles, no importa que muramos sin confesión. ¿No es acaso nuestra esta tierra? Pues, ¿qué quieren en ella los españoles? Este es un fragmento que denota bastante también eh, el aspecto de la conciencia y la vinculación al apego a la tierra. Prácticamente, Sor Juana Inés de la Cruz, después del episodio que los enfrentó con en 1680, intelectualmente hablando, con la realización de los arcos triunfales, en el cual Sor Juana Inés de la Cruz da como resultado la obra El Neptuno alegórico, mientras que Sigüenza y Góngora escribe Teatro de Virtudes Políticas. En ese episodio, Sor Juana después le escribe un texto, y leo este fragmento de ese texto que habla de Carlos de Sigüenza y Góngora. Dulce, canoro cisne mexicano, cuya voz y el estigio la goyera, segunda vez a Eurídice te viera, y segunda el delfín te fuera humano. A quien si el teucro mudo, si el tebano, el ser en dulces cláusulas debiera, ni aquel el griego incendio consumiera, ni a este postrara alejandrina mano. No al sacro numen con mi voz ofendo, ni al que pulsa divino plectro de oro, agreste avena concordar pretendo. Pues por no profanar tanto decoro, mi entendimiento admira lo que entiendo, y mi fe reverencia lo que ignoro. Sí, este es un homenaje prácticamente al intelecto de Carlos de Sigüenza y Góngora, siendo que no pretende prácticamente tener con él o equiparar sus conocimientos en algunas materias, de las cuales Sor Juana Inés de la Cruz sabía que Sigüenza y Góngora era superior,
por su formación misma, que ella no tuvo, o fue autodidacta, y que rendía, ¿no? O sea, su entendimiento admiraba lo que alcanzaba a entender de ese cúmulo intelectual y su fe reverenciaba lo que ella ignoraba. Entonces, las ediciones modernas que se pueden encontrar de la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora incluyen las obras históricas de Porrúa, los poemas que fueron compilados por Irving Leonard en 1931, 6 obras con el prólogo de Irving Leonard en una edición de Caracas en 1984, Los infortunios de Alonso Ramírez, que por supuesto hay muchas ediciones, pero esta de José Buscaglia Salgado de Madrid en Polifemo 2011, otra más en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero la más accesible para todos se encuentran sus obras compiladas en varias antologías y es posible ahora gracias al internet encontrarlas disponibles y con comentarios, además que dan mucha luz. Finalmente, para terminar con Carlos de Sigüenza y Góngora, hablemos de los aspectos del criollismo, ¿no? La conciencia criolla. Dice, Sigüenza y Góngora pertenece a lo que se entiende como conciencia criolla, ese horizonte epistémico que dirigió los procesos de la independencia y cuya inclusión de lo indígena fue meramente ideal, según Alicia Mayer. Los criollos recurrieron muchas veces a estas fórmulas para asirse a elementos distintivos de identidad. Sigüenza se esforzó por darle cabida a lo indígena en su paraíso americano, al menos en el plano histórico universalista occidental. Se empeñó por saturar de contenido un pasado autóctono, sustentante, legítimamente americano y grandioso. Entendió que ambas culturas, la hispana y la de los pueblos originarios, eran el fundamento de lo que él concebía como lo mexicano. De esta forma, se convertía en vocero de la nobleza indígena que el grupo criollo se apropiaría para sí idealmente. Esta es una vista de un cuadro, uno de los primeros grandes paisajes que se pintaron en el siglo XVII, con motivo del paseo en barca por el Canal de la Viga del virrey Conde de Baños, ¿no? Esto es contemporáneo a 1660 aproximadamente. Siguiendo con el criollismo, la conciencia criolla, lo mexicano, en la obra de Sigüenza y Góngora, los criollos encontraron diversas formas de negociación con el poder imperial como parte de un proceso reivindicativo orientado siempre al reclamo de derechos. Dicho proceso incluyó su articulación con los paradigmas de la cultura del barroco y la inserción en sus sistemas burocráticos y eclesiásticos, e implicó la paulatina configuración de un andamiaje discursivo de identidad hispanoamericana diferenciada de la peninsular, que excluía por el momento la prefiguración de una ideología independentista, así como la identificación con grupos indígenas, negros y castas. Se puede concluir que el criollo americano, como lo era Sigüenza y Góngora, era un individuo autodefinido simultáneamente como parte del poder imperial y como perteneciente a América. Esos eran los dos rasgos más característicos. En Carlos de Sigüenza y Góngora esto, por supuesto, se exacerba porque es un hombre pues, excepcional, y en él está esta antigüedad que por un lado se busca como, o más bien se identifica como parte del sistema imperial desde el punto de vista de que reconoce la autoridad española sobre la Nueva España, pero por otro lado rechaza cualquier aspecto, cualquier, digamos, afirmación de superioridad de lo español o lo europeo sobre lo novohispano y lo mexicano, porque él ya lo define como lo mexicano. Y afianza su identidad a través de la pertenencia a la tierra y de ciertos símbolos, entre los cuales se encuentra, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, la religión, pero vinculada a esta figura, y también, hay que decirlo, empieza la historia previa a la llegada de los españoles, el mundo indígena que él conoce solamente a través de la élite indígena y de las obras de esta élite indígena, pero que ya representaba un avance enorme porque reconoce ese universo que era negado prácticamente por otros. Entonces, esto es Carlos de Sigüenza y Góngora. Dice, en algunas partes de Europa ronda la idea según la cual no solo los indios, sino también nosotros, quienes por casualidad aquí nacimos, de padres españoles,
caminamos sobre dos piernas por dispensa divina, o que, aun empleando